Voy a tratar de contarles una serie de historias sobre esa pequeña o gran palabra o concepto que se llama la cooperación entre individuos. Algunos de ustedes tienen formación en ciencias naturales, algunos de ustedes tienen formación en ciencias sociales, algunos tienen alguna formación más fuerte en métodos de modelamiento, algunos de ustedes tienen una formación o un interés más fuerte en la aplicación y en la mirada directa de la realidad. Y lo que voy a tratar de hacer es contarle una serie de historias que tienen que ver con un problema genérico, un problema fundamental que se ha estudiado desde múltiples ciencias naturales y sociales y que además tiene mucha conexión con lo que ustedes acabaron de escuchar del profesor Alejandro Vargas con relación al proceso de paz. Y de hecho yo termino mi presentación con algunas puntadas sobre qué se nos viene como sociedad y en particular qué se nos viene con respecto a este concepto de cooperación. Voy a comenzar con darles a ustedes 3 visiones de sociedad. Creo que estas visiones de sociedad han estado históricamente cambiando, apareciendo, desvaneciéndose, y creo que son fundamentales para entender qué es lo que quiero explicar hoy. Esta es una visión de sociedad. Margaret Thatcher, quien gobernó el Reino Unido, dijo en una intervención, en una entrevista que le hicieron: no hay tal cosa llamada sociedad. Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias. Y no hay gobierno que pueda hacer lograr nada excepto a través de las personas, y las personas tienen que preocuparse por ellas mismas primero que todo. Esta es una versión de sociedad. Déjenme darles otra versión de sociedad. Thomas Hobbes, hace muchísimos años, planteó una serie de postulados y de lectura de cómo veía él la sociedad, y en particular el problema del Estado. Y decía Hobbes, autor del Leviatán, que ustedes saben: los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. Alejandro Vargas mencionó hace un rato toda esta tradición que tenemos, que somos buenísimos para escribir acuerdos, y hasta escribimos acuerdos de que nos pusimos en desacuerdo y que no cumplimos los acuerdos. Entonces, según Hobbes, necesitamos siempre la espada, esa mano dura del Estado, el Leviatán, para poder hacer cumplir el cumplimiento de la gente, porque si no está la espada, esos pactos son solo palabras. Otra tercera visión de sociedad. Elinor Ostrom, quien ganó el Premio Nobel de Economía en el 2009, y Vincent Ostrom, su esposo, mentor y compañero intelectual en todo este camino sobre la acción colectiva, decían: ustedes no estarían leyendo este texto si no fuese porque algunos de nuestros ancestros aprendieron a construir la acción colectiva para resolver los dilemas sociales. Generaciones sucesivas han agregado al acervo de conocimiento diario sobre cómo introducir normas de comportamiento productivas en sus hijos y diseñar artesanalmente reglas para soportar la acción colectiva que produce los bienes públicos y evita las tragedias de los comunes. Ahí tenemos 3 versiones de sociedad. Una versión de sociedad en que cada individuo debe velar solo por sí mismo y cada uno verá cómo se las arregla. Otra versión de sociedad que dice que solamente es con la espada del Estado que podemos resolver las cosas. Y otra versión que dice que es la posibilidad de las comunidades de resolver esto. Entonces tenemos una versión desde el pensamiento del libre mercado, una versión desde el Estado y una versión desde la comunidad. Y de eso es de lo que voy a hablar. ¿Por qué, si todos estamos de acuerdo que viviríamos mejor en una ciudad como Bogotá, donde hubiera menos contaminación, por qué no simplemente cada uno hace su aporte individual por las mañanas y cambia de medio de transporte, vota en favor de las reglas para proteger el medio ambiente? Si todos estamos de acuerdo que sería mejor vivir con menos contaminación, vayan y pregunten las estadísticas de la Secretaría de Salud de Bogotá. Para hablar del caso de Bogotá, vayan, miren México, vayan, miren Santiago, vayan, miren Beijing, y miren las estadísticas de cuánto está perdiendo la sociedad por las enfermedades respiratorias agudas derivadas de la contaminación. Lo mismo podría ser para la congestión y la movilidad urbana. Porque si todos estamos de acuerdo que podríamos fluir mucho mejor si hiciéramos un mejor uso de los medios de transporte, porque no simplemente tratamos de organizarnos todos en medio de unos medios de transporte que reduzcan la contaminación.
Pensemos en una escala mucho mayor, porque si todos nos podemos poner de acuerdo que el calentamiento global genera amenazas y pérdidas para la sociedad mundial, ¿por qué no simplemente nos ponemos de acuerdo y empezamos a reducir las emisiones y empezamos a hacer una transición hacia una economía post-carbono? ¿Y por qué los líderes mundiales, si reconocen que esto le está imponiendo unos costos muy grandes a sus países, no simplemente cada uno va tomando la decisión de ir eliminando los combustibles fósiles, que son los que están aportando al calentamiento del planeta? Quiero que piensen qué es para ustedes cooperar, por ejemplo, entre dos vecinos, entre dos empresas, entre dos países, o entre dos hormigas, o entre dos bacterias. ¿Qué quiere decir cooperar? Y para eso quiero que tengan en cuenta varios elementos fundamentales. De 2 en adelante, cualquier número de agentes que tienen que interactuar, tienen la posibilidad de tomar decisiones que le traen bienestar a ese agente y al resto de agentes con que están interactuando. Y de nuevo estoy hablando desde bacterias hasta países. Y la idea en la cooperación es que esos jugadores van a generar beneficios mutuos si se ponen de acuerdo y toman las decisiones que derivarían en un bienestar individual para ellos y para los demás. Sin embargo, el tercer elemento es que, a pesar de ello y que pueden ponerse de acuerdo y visibilizar que hay unas ganancias para ellos, también existe un incentivo a no aportar en esa interacción y sí beneficiarse de la cooperación del otro. Entonces tenemos esos 3 elementos que son claves. Tenemos más de dos o más jugadores, reconocen que hay una ganancia mutua de una posible interacción entre ellos, pero también tienen incentivos a no hacerlo, y esos incentivos que tienen a no hacerlo y beneficiarse del aporte del otro son los que nos van a meter en la encrucijada de lo que llamamos los dilemas sociales. Entonces, cuando oigan hablar de dilemas sociales, problemas de cooperación, problemas de acción colectiva, dilema de los prisioneros, todos es exactamente lo mismo y son esas 3 características. Más de 2 jugadores se benefician mutuamente de una acción de cooperación, pero existen incentivos para no hacerlo y beneficiarse de la acción del otro. Eso que acabo de decir va a estar en la médula espinal, en el centro del problema que nos tenemos que enfrentar día a día, y que en buena medida va a ser estructural, fundamental, para poder resolver muchos de los problemas a los que nos vamos a enfrentar en una posible Colombia posconflicto, cuando tengamos que decidir qué vamos a hacer con las acciones fundamentales para el medio rural, para la infraestructura del país, para la infraestructura rural, para la infraestructura ambiental, para la infraestructura vial, para poder generar esas mejores oportunidades y oportunidades más incluyentes, más inclusivas para la sociedad, si logramos hacer unos acuerdos que nos lleven a esa sociedad posconflicto. Entonces voy a ponerles una situación simplemente para que tengamos algo de conversación acá. Vamos a imaginarnos a 2 individuos, los vamos a llamar Luisa y Kevin. ¿Ok? Resulta que Luisa tiene unos equipos, ahí los tiene en su casa, unos equipos que valen 4 millones de pesos en el mercado. Pero resulta que ella no tiene interés o no tiene la capacidad de hacerlos funcionar en este momento, por cualquier razón. Simplemente los tiene ahí en la casa y los equipos están en buen estado. ¿Listo? Y resulta que Kevin tiene unas habilidades para operar esos equipos. Kevin sabe usar esos equipos, pero no es el dueño de los equipos. Kevin en este momento dedica su tiempo a producir su propia comida y se mantiene por sí mismo, y Kevin sabe que sus habilidades valen 2 millones de pesos. O sea que si Kevin fuera a vender su trabajo en el mercado laboral, vendería sus habilidades por 2 millones de pesos. Y Luisa sabe que sus equipos valen 4 millones de pesos. Ambos saben que con las habilidades de Kevin y los equipos de Luisa se podrían juntar en un negocio y podrían generar un producto con ese trabajo y esos equipos que vale 8 millones de pesos. ¿Ya? Y ellos podrían ir al mercado más cercano, vender ese producto por 8 millones de pesos y lograr generar ese valor económico de esa relación entre ellos dos.
¿Deberían entrar Kevin y Luisa en negocio? ¿Debería Kevin llamar a Luisa o Luisa llamar a Kevin y decir, oigan, pongamos juntos estas habilidades y esta máquina y vamos a producir 8 millones de pesos? Les pregunto, ¿deberían entrar en el negocio o mejor que cada uno se quede con lo que tiene? ¿Alguien quiere? ¿Por qué sí? ¿Cuánto es esa mayor rentabilidad? ¿Mm? 8 millones van a producir, pero ¿cuánto les cuesta producir los 8 millones? 6 millones, ¿cierto? Entonces usted está diciendo que esa diferencia de 2 millones vale la pena y deberían entrar en el negocio. ¿Listo? Entonces cada uno debería decir, sí, yo entro al negocio. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo más? Ok, entonces, ya usted se está metiendo de patas y manos en el asunto. Ya está hablando de la distribución de esas ganancias. La pregunta primero es si deberían entrar o no en el negocio. Varios de ustedes dirían, pues preliminarmente sí hay oportunidad de generar valor social. Pueden convertir 2 más 4 en 8. Pero ya usted está preguntándose, sí, pero resulta que uno está poniendo 4 y el otro 2, entonces ¿cómo vamos a hacer? ¿Listo? Y para allá va el cuento. ¿Cuál negocio debería ofrecerle quién a quién? Kevin tiene unas habilidades que valen 2, Luisa es dueña de unos equipos que valen 4, si unen los esfuerzos valen 8, ¿quién me dice una propuesta de negocio que le debería ofrecer uno al otro? Para que el otro diga, sí, yo me meto en ese negocio. ¿Quién se le ocurre una propuesta en particular? Sigue elaborando, contratando por cuánto, hágale. Ok, entonces usted está diciendo, Luisa tiene 4 y Luisa llama a Kevin y le dice, oiga, venga, trabaje para mí y yo le pago 2. Usted dice que no, ¿por qué no? Porque ella está convencida que eso es un buen negocio. Entonces mejórele el negocio. Usted es Luisa y él es Kevin, mejórele el negocio. No, dele, sigamos. Usted es Luisa, él es Kevin, Luisa le ofreció a Kevin, oiga, le pago 2 millones, venga, trabaje para mí y vamos a producir 8. Y Kevin dice, no, yo no le jalo, si en todo caso mi trabajo vale 2, yo por qué me voy a ir a trabajar con usted. Dígame una razón para no trabajar por esos 2 millones. No, usted se gana por otro lado 2 millones. Está cómodo con su trabajo y no tiene jefe. Puede ser, ok, ofrézcale un mejor negocio. ¿No? ¿Alguien le puede ofrecer un mejor negocio a Kevin? Ofrézcale un mejor negocio. ¿Cómo? 2.500. ¿Usted trabajaría por 2.500? Si conozco un margen de ganancia, no, pediría 3. ¿Qué? Entonces pide 3. Usted le ofrecería 3 y usted qué. Usted es Luisa, tiene 4, él tiene 2 y él está diciendo, págueme 3 y le está diciendo usted quédese con 5. ¿Le jala o no le jala? ¿No? ¿Quién sí le jala, señor? Usted es Kevin, ella es Luisa, ella le está ofreciendo 2.500, ¿usted le jala o no le jala? Ok. Pero él le está pidiendo 3 y ella dijo que no le daba los 3. ¿2.700 le jala? ¿Cómo, señora? No, yo no sé, yo no lo dije, lo estaban diciendo ustedes. Él estaba proponiendo 1 millón para cada uno. Usted dice que no. Sí. Sí. Ok. Ok. Kevin. Sí. Bueno, vamos bien, pero no me ha contestado la pregunta.
¿Cuál negocio le ofrece quién a quién? O haga una propuesta para ver si ellos aceptarían. 50-50 de las ganancias o 50-50 de los ingresos. ¿Sí ven lo que estoy preguntando? Entonces, 5 y 3. Usted dice que Luisa le debería proponer a Kevin, o Kevin le debería proponer a Luisa, vámonos en este negocio, cojamos esto y produzcamos 8, y nos repartimos los 2 que van a sobrar, 1000 y 1000 para cada uno. Porque se producen 8 y hay 4 de un lado y 2 del otro lado. Claro que Luisa sí se gasta los 4, porque si ella no entrara al negocio, ella coge los equipos y los vende en el mercado y coge sus 4 pesos, sus 4 millones. Los equipos no se han perdido, los tiene ahí, están funcionando. Perfectamente puede ir al mercado y venderlos y coger con los 4 millones e irse de viaje a pasear. ¿Sí o no? No, es el mismo escenario que he planteado todo el tiempo. Valen 4 y están en perfecto funcionamiento, así lo que expliqué desde el comienzo. La pregunta es, ¿le interesaría a Luisa entrar a ese negocio o decir, yo vendo esta vaina porque igual yo no estoy interesado en ponerla a funcionar, yo la vendo y con esos 4 millones me voy a pasear? Y lo mismo Kevin dice, yo no estoy interesado en entrar, cojo mis 2 millones y me voy a ir y me trabajo en el mercado laboral y me pagan mis 2 millones. Cada uno tiene eso. Alguien mencionó por ahí costo de oportunidad, pero no me quiero meter en la jerga económica. Producir 8. No se supone, yo no he dicho, ese es un buen punto, yo no he dicho nada de eso, yo estoy diciendo solamente una vez se mete o no se mete. ¿Listo? Ok, lo que estoy diciendo es que esta situación tan sencilla no es tan trivial, no es tan trivial, no tiene una solución tan sencilla en el sentido de que cada uno podría estar aceptando o no un negocio. Por ejemplo, volvamos al escenario ideal. Yo soy dueño de los equipos, le digo al otro, oiga, venga, trabaje para mí, le voy a pagar 2.000 pesos, y el otro dice, pues entre 2.000 aquí, 2.000 allá, y aquí independiente acá, no me meto. Entonces uno dice, listo, está bien, entonces le doy 2.050.000 pesos. Y dependiendo de la lógica y la racionalidad de cada uno de los jugadores, entonces Kevin se debería meter, porque 2.050.000 pesos es mejor que 2 millones, ¿cierto? Eso es mejor los 50.000 adicionales que no 50.000, entonces sí se debería meter. A menos que digan, no, los 50.000 no me convencen. Pero el punto es que varios de ustedes cuando oyeron esa propuesta, porque yo les vi la cara a varios de ustedes, dieron, no, yo no aceptaría eso. ¿Y por qué se va a quedar la otra persona con todas esas ganancias? Entonces, ¿cuánto hay que subir? ¿O cuánto hay que bajar de lado y lado? ¿Y cómo repartirse esos 2 millones de pesos no es una situación tan trivial? Usted lo dijo al principio, proporcional a cuánto invierte cada uno. ¿Es esa la forma mejor de repartir los 2 millones de pesos? Tampoco es tan trivial. ¿Listo? Entonces vamos a pensar en 2 ejes. El eje vertical, que es lo que se gana Luisa, el eje horizontal, que es lo que se gana Kevin. Vamos a pensar en muchos posibles negocios. Este es el primer negocio. No entran en el negocio. Este es el primer escenario. Simplemente Luisa se queda con sus 4 y Kevin se queda con sus 2. ¿Listo? Esa es una posibilidad. No hay negocio. Otra posibilidad. Luisa se queda con los 8 y Kevin se queda con nada. Esa es una posibilidad también. Luisa le dice a Kevin, trabajamos juntos, producimos los 8 y Luisa se queda con todos los 8. Ni siquiera le devuelve los 2 a Kevin. ¿Les suena absurdo, cierto? Eso ha existido en la historia de la humanidad. ¿Cómo se llama? Eso se llama la esclavitud. Y eso ha existido. Basado en la esclavitud se han montado aparatos económicos altamente rentables y exitosos, y grandes fortunas se han construido a partir de ese modelo económico. Pero ese es un modelo económico que si Kevin y Luisa tuvieran la libertad cada uno de escoger si entran o no, muy probablemente Kevin dice, no, yo no le jalo ese negocio. Entonces de pronto Luisa dice, listo, está bien, entonces tome pues 1 millón de pesos para usted, yo me quedo con 7. Probablemente Kevin tampoco le va a jalar. Si Kevin y Luisa tienen cada uno la libertad y las reglas del juego claras para no entrar en el negocio. Listo, el siguiente lo hablamos hace un rato. Luisa le dice, vamos a producir juntos, yo me quedo con mis 4, los 2 de ganancia 6, le devuelvo a usted sus 2, y algunos dirían, sí debería entrar, no debería entrar. Entonces, dependiendo de lo que interpretemos como esos 2 de Kevin, pues para algunos pueden decir, no, pues eso es el salario mínimo. Entonces, eso es el salario mínimo, entonces págueme el mínimo que vale mi trabajo reconocido por la ley de lo que vale el costo de la vida y no sé qué. Y para otros dirán, no, yo no entro en ese negocio. Listo, está bien. Entonces, ahí está.
tome 1.000 para usted y 1.000 para mí de ganancias, eso quiere decir que Luisa se queda con 5 y Kevin se queda con 3. Probablemente a este entraría en la mayoría de las personas. Si yo les pregunto a ustedes aleatoriamente, supongamos que en este lado del salón los llamo a todos ustedes Kevin y a todos ustedes Luisa, y les digo a Kevines, ustedes entrarían en ese negocio, la mayoría dirían que sí. Luisa se entraría en ese negocio, la mayoría dirían que sí. Algunos dirían, hombre, la verdad yo Luisa puse 4 y el otro puso solo 2, de pronto mis 4 valen más, yo debería coger un poquitico más. Y ahí puede haber un margen de negociación. El hecho es que la evidencia cuando yo hago este tipo de ejercicios, y de hecho lo he hecho con plata de verdad, no con millones, pero sí con miles, y lo he hecho con plata de verdad con estudiantes, encuentra uno que hay una convergencia grande hacia repartir eso mitad y mitad. Pero hay una cantidad de gente que dice, hombre, si yo puse 4, yo espero un poquitico más de la repartición. Esta es otra opción, 4 y 4. ¿Por qué no? Si hay una sociedad que valora la igualdad y queremos promover la igualdad, pues arrancamos en una situación desigual porque Luisa es dueña de 4 millones y el otro es dueño de 2, y después de entrar en el negocio y producir 8 y repartir 4 y 4, terminamos en una sociedad en que, ojo, la de 4 sigue en 4, pero ahora el de 2 pasa a 4, y ahora pasamos a una sociedad en la que producimos más, porque antes teníamos 6 y ahora tenemos 8, pero además están repartidos igualitariamente, entonces ahora tenemos una sociedad con 8 millones y además cada uno con 4. Y alguien puede decir, eso es una solución buena para una sociedad. Entonces, dependiendo de cuál es nuestra posición política, algunos dicen, no, la repartición de las ganancias tiene que ser proporcional a lo que cada uno puso. Si usted puso 4, se merece más retornos de su inversión, si usted puso 2, se merece menos, y otros dicen, no, la regla de distribución de la sociedad tiene que estar basada en un contrato justo en el que tratamos de que al final todo el mundo termine en iguales condiciones, y entonces iguales condiciones quiere decir que todos terminen igualito en 4 y 4. Esa es otra posibilidad. Sigamos con otra posibilidad, 5 y 3, perdón. Kevin dice, yo fui el que me maté, yo fui el que la sudé, yo soy el que tengo las habilidades. Luisa, usted no sabe manejar esas máquinas, simplemente porque es dueña de ellas, pero usted no las sabe manejar y yo sí sé las manejar, yo me merezco más. Entonces yo me quedo con 5 y usted se queda con 3. Y así sigamos hasta el otro extremo, incluyendo que Kevin diga, vamos a producir juntos, yo me voy a quedar con todos los equipos y todas las ganancias, usted puso los equipos de malas, yo me quedo con todos los 8. Todas estas son viables. ¿A cuáles estarían interesados entrar a ellos? Probablemente a las de la zona verde, Ninguno de los dos voluntariamente estaría interesado en entrar en una de las alternativas por fuera de la zona verde. Pero una vez estamos dentro de la zona verde, ahí sí tenemos serios problemas de cuál es el contrato social que necesitamos construir para ver cómo entramos al negocio. ¿Ya? Entonces este es el primer punto. Esto cumple buena parte de lo que estoy diciendo hace un rato. Tenemos más de 2 o más jugadores, las ganancias producen mayor bienestar y pueden ser repartidas entre las partes, pero en todo caso hay incentivos a aprovechar el esfuerzo del otro y quedarse con más y no poner esfuerzo individual, y en ese sentido la posibilidad de movernos desde no hacer negocio a cualquiera de las N posibilidades, porque no son solamente 3, porque hay unas intermedias entre esos puntos, en esa frontera, nos abren las posibilidades de las ganancias de la cooperación, pero al mismo tiempo nos abren un dilema muy complicado, y es quién se queda con qué de la distribución del esfuerzo. Ahí empiezan a complicarse las cosas, ¿ya? Clave va a ser aquí el problema de la confianza. ¿Cómo va a confiar cada uno en el otro para que una vez entran en el negocio, el otro cumpla el acuerdo de cómo se van a repartir las ganancias? Ahí nomás hay un problema serio, importante, profundo. Y para eso Dasgupta, que es el autor de donde saqué esta metáfora de este juego, simplemente metiéndole nombres y cifras y demás, dice, para que los dos entren voluntariamente al acuerdo, usted necesita cumplir 2 condiciones. Una, que cada uno tenga como plan cumplir con el acuerdo cuando el otro lo cumple. O sea que si llegaron a un acuerdo que se iban a repartir, por ejemplo, 1 millón para cada uno en el negocio, que cada uno espere y planee cumplirlo si el otro lo cumpla. Y la otra, tener la expectativa de que el otro lo va a cumplir. Esto que acabo de decir suena, y no es tautológico, pero podría ser interpretado como tautológico, pero no es tautológico, y suena a veces un poco tonto, pero es absolutamente fundamental. Y es que en los problemas de cooperación necesitamos no solamente planear de parte nuestra individual, unilateral, cumplir con el acuerdo si creemos que el otro lo va a cumplir,
y además tener la expectativa de que el otro lo va a cumplir. Y eso es buena parte de lo que nos está faltando para construir un contrato social en este país. Y por eso, lo que Alejandro Vargas estaba diciendo hace un rato, somos buenísimos para escribir acuerdos, pero malísimos para cumplirlos, porque no se están cumpliendo estas dos condiciones. Esto va a ser central de aquí en adelante en todo lo que voy a tratar de elaborar acá. Las dos son necesarias. Con una de las dos solamente no resolvemos el problema de crear bienestar y repartirlo de alguna forma que consideremos no solamente eficiente, sino justa. Y el problema de juzgar qué es justo es complicado. Porque para algunos de ustedes en este salón justo puede ser que se repartan los 2 millones miti. Para otros justo puede ser que se lo repartan proporcional a lo que cada uno puso. Para otros justo puede ser que reciba más Kevin, que fue el que la sudó y le trabajó, y no Luisa, que simplemente porque era dueña de los equipos. Ahí hay 3 percepciones distintas de cómo resolver este problema. Una va a ser remunerar el esfuerzo, entendiendo esfuerzo como lo que cada uno invirtió en el negocio. La otra es remunerar el esfuerzo, entendiendo esfuerzo como las habilidades y el esfuerzo físico del otro. Y la otra es premiar la justicia equitativa en términos del resultado y de distribuir las ganancias de la cooperación, de entrar en el negocio y cooperar de manera igualitaria. Todos esos son formas distintas de percibir cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes puede tener percepciones diferentes, divergentes de cómo entrar en ese negocio. Y de nuevo, es entrar al negocio para producir los 8 millones. Piensen en las siguientes variantes. Por ejemplo, ¿cómo elegimos quién es Luisa y quién es Kevin? Les voy a dar una opción. Lo elegimos por herencia. De buenas Luisa, que heredó esas máquinas de su papá. De malas Kevin, que nació en una familia de desempleados y toda la vida fueron pobres y no tuvieron tierra, y a duras penas está de desempleado tratando de ver cómo la logra. Porque cada uno heredó unos genes de sus padres distintos. Y tristemente menciono esta porque esta puede ser una de las más difíciles de romper en las sociedades contemporáneas. Si hay algo que predice los logros económicos, sociales y educativos en Latinoamérica, y esto está altamente documentado y medido y demostrado estadísticamente, es los logros educativos de ingresos y sociales de los papás. La movilidad social es muy, muy pequeña en América Latina y en particular en Colombia. Pero la herencia puede ser una. Heredamos ser Luisa, heredamos ser Kevin. Otra, mérito y esfuerzo. Ponga a las personas a ver qué mérito tienen por las notas que sacan, por el esfuerzo físico, por una serie de habilidades y demás, y de acuerdo a esas habilidades le entrega los equipos a uno y le entrega las habilidades al otro. Otra, puede ser por accidente, puede ser literal accidente. Por algún accidente le llegó a Luisa eso, y por algún accidente a Kevin no le llegó. Y aquí me parece importante traer a colación a Rawls, porque aquí estamos en una buena situación para poder pensar el concepto del velo de ignorancia. Y el velo de ignorancia es el siguiente, y este es el ejercicio que quiero que todos piensen en este momento. Imagínense que los voy a poner a jugar este juego, e imagínense que de verdad les voy a pagar plata. O sea, le voy a entregar a la mitad de ustedes 4,000 pesos. O sea, le voy a entregar a la mitad de ustedes 4,000 pesos. La analítica que John Rawls nos propuso para hablar del problema de la justicia distributiva en las sociedades contemporáneas. El velo de la ignorancia. Hay un velo de ignorancia que no le deja a usted saber si usted va a ser Kevin o va a ser Luisa. Y entonces la pregunta que les voy a hacer es muy sencilla. Si usted todavía no sabe si es Kevin o Luisa, ¿cuál es el contrato que usted propondría en este negocio? ¿Lo firma? ¿Se compromete a cumplirlo? Y después miramos si a usted le tocó ser Kevin o Luisa. Quiero que me digan en qué contrato de cómo repartirse la plata pensaron. Por ejemplo, ¿mitad y mitad dice usted?
¿Usted qué opina? O sea, 1 millón y 1 millón para cada una de las ganancias. Ok, ¿usted qué opina? Usted no sabe si es Luisa o Kevin. ¿Usted qué opina? Mitad, mitad. ¿Usted? Alcen la mano los que están de acuerdo que no sabiendo si son Kevin o Luisa, escogerían que se repartan 1 millón para uno y 1 millón para el otro las ganancias. Alcen la mano. Me va a tocar contar. Dejen la mano arriba, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Creo que hay 80 y pico de ustedes. Creo que pasamos la mayoría más uno. En otros escenarios donde lo he hecho es muchísimo más grande la mayoría de gente que piensa que repartir mitad y mitad. Si es así, creo que eso les da una idea del problema del contrato social y por qué la equidad viene a ser tan importante, o la justicia, para ser aún más técnicos, la justicia en términos de que lo que yo pienso que es justo, y ese ejercicio mental de roles es perfecto para esta situación. Si usted ya sabe si es Kevin, usted entonces dice, no, pero yo puse 4 millones, déjeme un poquitico más de las ganancias, mire que yo puse 4. Si usted, si usted es Luisa, si usted es Kevin, no, déjeme un poquitico más porque mire que yo me esforcé, que no sé qué. Pero si usted no sabe su posición en la sociedad antes de definir el contrato social, siempre que lo he hecho, hay muchísima más gente que está de acuerdo que el contrato social que deberíamos tener es de repartir por partes iguales. Esa es la otra puntada que quiero que tengan en cuenta ahí. ¿Por qué estoy hablando de estos temas de definir un contrato social que sea justo, que esté sustentado en la confianza? Para poder hacer eso de lo que estaba hablando Alejandro Vargas, y es que somos buenísimos para escribir contratos, pero malísimos para cumplirlos. Incluyendo el mercado como institución económica, incluyendo el mercado. Y estas son palabras de Kenneth Arrow, uno de los papás de la economía moderna, uno de los tipos más brillantes que ha producido la economía recientemente, incluyéndolo él. Nadie pone en duda que incluso para el funcionamiento del mercado necesitamos la confianza entre las partes. Ustedes se imaginan que la última compra que hicieron en una tienda, en un mercado, en una plaza de mercado, que la última compra que hicieron, ustedes desconfiaran de la calidad del producto que les van a entregar por parte del tendero, vendedor, la otra parte que está en la transacción. Hasta en todas esas transacciones del mercado necesitamos confiar en que estamos entregando un dinero y nos están entregando algo en lo que podemos confiar en términos de su calidad. ¿Ustedes se imaginan que desconfiáramos de comprar en una tienda 1 litro de leche o unos huevos o una libra de pescado? Que estuviéramos todo el tiempo desconfiando de que eso no tiene la calidad mínima que estamos esperando del mercado. Entonces hay un mínimo de confianza que necesitamos para que una vez dada esa transacción, incluyendo la transacción del mercado, logremos derivar el beneficio, porque creemos que cuando pagamos esos 1,000 pesos, lo que consumimos y aprovechamos para alimentarnos vale más que esos 1,000 pesos, y por eso de hecho nos metimos al mercado a comprarlo, y por eso el que lo vendió también, por esos 1,000 pesos que recibe una compensación por su esfuerzo, paga sus costos de producción, pero además recibe unas ganancias pequeñas o grandes, las que sean, para poder producir ese retorno. Entonces hasta en el mercado necesitamos confiar en el otro para poder generar ese beneficio mutuo, incluso del mercado. El problema es que el mercado no nos va a resolver todos estos problemas. El mercado es bueno para unas cosas, pero es terrible, es un desastre para otras cosas. Decía el mismo Arrow, la confianza es un lubricante importante para el sistema social, es extremadamente eficiente, nos ahorra muchos problemas cuando tenemos un buen grado de confianza en la palabra del otro. Desafortunadamente este no es un bien que se pueda comprar fácilmente. Si tuviera que comprarla, la confianza, ya usted tendría algunas dudas de lo que está comprando. Esa es la paradoja que estoy tratando de incorporar aquí para el elemento de la confianza. Necesitamos confiar en el otro para poder hacer esa transacción, esa interacción, tener esa relación de intercambio, para que esa relación nos permita generar esas ganancias mutuas. Y el problema es que la confianza es muy difícil de producir y probablemente imposible de comprar. Y lo que dice Arrow es, de hecho, si usted está comprando confianza, sospeche.
Pero va a ser absolutamente fundamental para que Kevin y Luisa digan, listo, vamos a entrar en el negocio y vamos a producir los 8 millones y vamos a ver cómo nos repartimos las ganancias de esos 8 millones. Cuando se ha medido la confianza, tenemos serios problemas. Y desafortunadamente Colombia tiene unos serios problemas de confianza interpersonal. Les voy a mostrar algunas cifras rápidas porque estoy contra el tiempo. Unas cifras rápidas de la encuesta mundial de valores que se ha hecho. Estos fueron la última encuesta que encontré de comparación con otros países de América Latina. Esta es la pregunta base que se ha preguntado en el mundo entero. Usted puede confiar en la mayoría de la gente, y este es el porcentaje de gente que dice que usted puede confiar en la mayoría de la gente, o esta es la gente que contesta, hay que tener cuidado. Así es la pregunta. ¿Se puede confiar en la mayoría de la gente o más bien hay que tener cuidado con la otra gente? Y desafortunadamente los índices para América Latina son muy bajitos. Para Colombia son muy bajitos. Siempre van a encontrar Uruguay como un país muy particular y muy interesante en niveles de confianza interpersonal mucho más alta que el resto de países vecinos. Aquí lo que hice fue compilar algunos países que más o menos pueden ser comparables para nosotros, pero lo que van a encontrar es unos niveles de confianza muy bajitos, y especialmente para Colombia. Y lo voy a reiterar, corroborar no solamente con encuestas, sino con experimentos económicos que hemos hecho en América Latina para demostrar este punto. Apenas el 14,5% de la gente cree que se puede confiar en la mayoría de la gente. Este es todavía peor. ¿Se puede confiar en la gente que usted conoce por primera vez? En este salón hay, según mis cuentas hace un rato, unas 5 personas que yo he conocido antes. El resto no los conozco. Yo no tengo ninguna razón para desconfiar del resto. Puede haber algunas señales de por qué están acá, tienen inquietudes intelectuales, hacen falta parte de algún tipo de programa académico, bien como estudiantes, como profesores de posgrado, de pregrado y demás, pero es personas que conozco por primera vez. Cuando le preguntan a la mayoría de colombianos en una muestra representativa estadística, apenas el 1,5% de la gente dice que puede confiar totalmente en las personas que conoce por primera vez. Puede confiar un poquito, agréguele a eso 12%. No puede confiar mucho, 42%, no puede confiar para nada, 44%. Compare eso con el resto de países, vuelve a aparecer Uruguay con unos porcentajes muy interesantes de mayor confianza en los desconocidos, y ahí están el resto de países, y esta columna siempre aquí va a ser el promedio para todos esos países para que se den alguna idea. Entonces imagínense las posibilidades de que Kevins y Luisas anónimos que se encuentren en la posibilidad de generar una interacción social de beneficio mutuo, vayan a entrar en el negocio si la mayoría de los Kevins y Luisas están pensando que no pueden confiar en el otro. Mucho menos si lo conocieron por primera vez. Otros 2 más, ¿puede confiar en las personas que conoce personalmente? No es que mejore mucho la cosa, o sea, seguimos teniendo en Colombia 17%, que los confía en ellos un poquito, un 46% más. No puede confiar mucho, 29%, y no confía para nada, 6%. Pero eso sí, la familia de frente. Y entonces aquí está, ¿cuánto confía usted en sus familiares? Y en eso sí, fe ciega, ponemos la mano en la candela y ponemos 84% confiamos plenamente en los familiares. Esto es lo que se ha venido estudiando desde hace un tiempo para acá sobre el problema del capital social familista que tenemos en América Latina en general y en particular en Colombia. Eso es bueno para unas cosas, es terrible para otras. Pero esto hace que por eso haya tanto empresariado familiar en el país, que hace frenar muchísimo la capacidad de innovación, hace frenar muchísimo la generación de empleo, hace frenar muchísimo generar lo que se llama accountability en las organizaciones, porque el familismo es una de las formas de responder a este problema, y es que como desconfiamos tanto de la mayoría de la demás gente, entonces nos pegamos a la familia, y eso es muy bueno para unas cosas, pero es terrible para otras en términos de generación, de desarrollo, de bienestar, de oportunidades laborales y demás. ¿Listo? Bueno. Y esta es la última. Esta sí que es triste. Confía en personas de otra nacionalidad. Eso sí sospechamos de todos los extranjeros. Y Colombia tristemente es de los más bajitos, de los más bajitos. Colombia es un país que tiene unas puertas, ha tenido históricamente unas puertas cerradas a los extranjeros muy grandes. Si han hablado con extranjeros, pregúntele lo difícil que es venir y conseguir una visa para trabajar en Colombia. Es muy difícil, hemos tenido unas puertas cerradas mucho tiempo. Bueno.
Más datos sobre el problema de construir capital social y construir organizaciones sociales para enfrentarnos a este problema de construir un contrato social que genere ganancias mutuas, que confiemos en los demás y por eso podamos generar bienestar. Estos son datos, por ejemplo, de sindicalismo. El porcentaje de miembros activos o inactivos de la fuerza laboral que hacen parte de un sindicato. En México, Brasil y Chile, 14.8, 19.2, 17% respectivamente. En Colombia, apenas el 3.2%. Y hay razones históricas, políticas, muy complejas del conflicto armado, de la historia de confrontación que ha tenido este país que explican en buena parte esto. Algunas de esas componentes de la historia han estado en México, Brasil y Chile. Brasil y Chile han tenido dictaduras fuertísimas y mucho más graves y complicadas que las que ha tenido Colombia, de mucha mayor duración, mucho mayor persecución a los sindicatos, entre otras. El nivel de sindicalismo de Colombia es de los más bajitos. Váyanse para los países nórdicos y este porcentaje es de 60-70%. Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Miembros activos o inactivos que estén en las organizaciones de partidos políticos. Mientras en México, Brasil y Chile es del 19, del 10 y del 13, en Colombia es apenas del 6.7%. De hecho, es un marcador social que en las encuestas de cultura ciudadana se han determinado que cuando la gente está metida en política, comillas, metida en política, la gente genera un poquito de, adivinen qué, desconfianza. Eso es absolutamente trágico y terrible porque quiere decir que la sociedad civil no se quiere meter y tiene un estigma y estereotipo de que la sociedad civil no se debería y no se quiere meter en lo público a través de los partidos políticos porque está enviándose una señal de desconfianza y no una señal de construir cohesión social para lo público. Y de nuevo, estoy comparando con países más o menos cercanos culturalmente, históricamente, para empezar a ver esos contrastes. Mientras el promedio de membresía en organizaciones ambientales, que es tal vez una de las formas de organización social más recientes y de mayor crecimiento en el mundo entero, en esos países era del 8%, en Colombia es apenas del 4.8%, de cómo la gente se autodeclara, se autorreconoce en la participación en organizaciones ambientales. Una en donde se ha detectado una mayor participación, y esto es también muy interesante para el caso colombiano, es en las organizaciones religiosas. Nosotros en la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes venimos haciendo lo que se llama la encuesta longitudinal de Colombia. Es la primera encuesta longitudinal que se hace en el país a 10.300 hogares que en el 2010 encuestamos, representativos de las zonas urbanas del país y representativos de unas zonas rurales del país. 10.000 hogares que en el 2010 les preguntamos un montón de cosas y después los volvimos a buscar 3 años después, a los mismos hogares, uno por uno, hasta que los encontramos. Y le dijimos, oiga, en estos 3 años ¿qué ha pasado? Y les volvimos a preguntar otra vez todas las preguntas. Y una de las cosas más interesantes que ha habido en esos 3 años es que hubo un aumento de participación de la gente en organizaciones religiosas del 2010 al 2013. Es bien interesante. Las organizaciones religiosas han hecho parte también de la construcción de sociedad, han hecho parte también de un montón de procesos, incluyendo procesos económicos interesantes. Pero esto ha sido parte de un fenómeno que observamos. Lo que también observamos en la encuesta es que cuando ha habido un aumento de participación en organizaciones no religiosas, entre otras ha sido porque el Estado le pide a la gente que para darle cosas tiene que pertenecer a una organización comunitaria. Y lo que hacen es formar muchas organizaciones comunitarias, sociales, barriales, qué pena usar la palabra, pegadas con mocos. Entonces son organizaciones pegadas a la brava simplemente porque había que organizarse para que le entregaran a ellos la ayuda del Estado X o Y o Z. Familias en Acción, Redes Unidos y un montón de procesos de esos más. Eso es parte de lo que les estaba contando de la encuesta longitudinal. Hay una muy baja participación de la sociedad en las organizaciones sociales y hay una mucho más baja participación en organizaciones para lo público no asociadas a lo religioso. Esto es simplemente esas estadísticas más de eso. Les voy a contar de un par de proyectos que nosotros hemos hecho precisamente para estudiar estas cosas. En un proyecto que hicimos financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, hicimos unas encuestas con 3.100 personas en las capitales de Costa Rica, San José, en Caracas, en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires y en Montevideo. Y allí hicimos 2 experimentos con dinero real. Estos los hacemos con plata de verdad, como lo que les contaba de Kevin y Luisa, pero con plata de verdad. El primer juego era este. Imagínense que ustedes hacen parte de, para que ustedes imaginen la situación, porque esa fue la que hicimos con la gente, de un grupo de 20 personas. Entonces imagínense que cojo 20 personas de ustedes al azar y los meto en un salón.
Y a cada uno le doy 10,000 pesos. Y le digo, sin poder hablar con los demás, y usted no sabe qué van a hacer los demás, el negocio es el siguiente. Si usted mete sus 10,000 pesos, un billete de 10,000, si los mete en esta bolsa, por cada 10,000 pesos que haya en esa bolsa, usted y todos los otros 19 de su grupo van a recibir 1,000 pesos. Y usted lo que tiene que decidir es si coge los 10,000 y se los echa al bolsillo, o coge los 10,000 y los mete en la bolsa. Entonces, recuerden, todos los 20 del grupo se van a ganar 1,000 pesos por cada 10,000 pesos que haya dentro de la bolsa. ¿Ya? Y usted tiene que decidir si mete los 10,000 o no mete los 10,000. ¿Cuánto se va a ganar usted al final? Si guardó sus 10,000, pues se gana 10,000 más 1,000 pesos por cada 10,000 pesos que hay en la bolsa. Si metió los 10,000 pesos, se va a ganar 1,000 pesos por cada 10,000 pesos en la bolsa. ¿Sí lo vieron? ¿Usted qué haría? ¿Metería los 10,000 pesos o no los metería? Los metería. ¿Cuánto calcularía usted que se ganaría al final del juego? ¿Y entonces por qué va a meter los 10,000? Ok, ¿qué tal que esas 19? Ojo lo que él está diciendo. Él dice, mirando esos datos de confianza, me va a ir mal, pero yo los meto los 10,000. Y yo, entonces, ¿por qué los va a meter si ve esa confianza? Y dijo, tengo fe en las personas. Para allá voy, exactamente para allá voy. Deme un dato, ¿cuánto cree que se va a ganar? Ya renunció a los 10,000 por ahora. De hecho, renunció fue a 9,000, porque usted ya garantizó 1,000. Por meter los 10,000, usted ya garantizó 1,000. ¿Listo? Si nadie más mete los 10,000, usted ya se ganó 1,000. Pero eso es una forma de ver el vaso medio lleno, porque el vaso medio vacío se acabó de botar 9,000. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ok, ¿cuánto cree que se va a ganar? 12. Quiere decir que usted metió y 11 personas más metieron los 10,000 pesos. 11 quiere decir que 11 y usted 12, usted se ganó 12,000 pesos y 12,000 pesos es mejor que 10,000. Entonces de pronto usted dice, no, de pronto yo sí voy a recuperar mi platica, voy a meter los 10,000. A ver si saco 12. ¿Usted cuánto metería? Metería los 10,000. ¿Y cuánto cree que se va a ganar? 15. Quiere decir que usted cree que de los 20, 15 meten los 10,000 y hay 5 que dijeron, buenísimo esto, preste para acá los 10,000. Y además, ojo, ¿cuántos se ganaron los que guardaron los 10,000? Los que guardaron los 10,000 se ganaron los 10,000 más 15,000 más. Porque hubo 15 personas que metieron los 10,000. Quiere decir que 15 personas por 1,000 pesos son 15,000, más los 10,000 que guardó esa persona son 25,000. Y 25,000 es todavía mejor que 15,000. Es el teorema de Antonio Cervantes. Todo el mundo sabe quién es Antonio Cervantes, ¿cierto? ¿Quién sabe cómo es el teorema de Antonio Cervantes? Alce la mano los que saben quién es Antonio Cervantes, personaje público. ¿Quién es Antonio Cervantes? Pambelé. ¿Cuál es el teorema de Pambelé? Ese es mejor rico que pobre. Pues mejor 25,000 que 15,000. Pero si aplico ese teorema para todos los 20, ¿cuánto se va a ganar cada uno? Si todos deciden guardarse los 10,000, ¿cuánto se gana cada uno? Pues 10,000, porque nadie puso en la bolsa. Si todos ponen en la bolsa los 10,000, ¿cuánto se gana cada uno? 20,000. Y 20,000 es mejor que 10,000, o sea que el teorema de Antonio Cervantes también aplica. 20,000 es mejor que 10,000. El problema es cómo hago para ganarme los 20,000. Necesito que todos los otros 19 metan los 10,000. Ese es el dilema social. Ese es el problema de acción colectiva. Ese es el dilema de los prisioneros. Ese es el problema de la cooperación que estamos tratando de entender. Entonces, hagamos eso con plata de verdad. ¿Listo? Entonces vamos a meterle plata de verdad a la gente. Vamos a invitar a 3,100 personas. En cada una de estas ciudades invitamos a 500 y pico de personas, estratificadas por nivel socioeconómico, nivel educativo, género, edad. Los invitamos a las universidades de cada una de esas ciudades. Hicimos un muestreo por los distintos barrios de esas ciudades, los invitamos de 20 en 20, muestreados aleatoriamente, garantizando que no se conocieran entre ellos. Los metimos en un salón, ya les voy a mostrar las fotos, y los metimos en un salón y les dijimos exactamente eso. Tome esta plata. De hecho no eran 10,000, sino eran 20,000 pesos. Tome 20,000 pesos y usted tiene que decir si los mete
o los guarda. Y cada uno de ustedes, sin importar si metió o no los 20.000 pesos, se va a ganar 1.000 pesos, en este caso serían 2.000 pesos, 2.000 pesos por cada uno de los que metan 20.000 pesos, y vamos a ver qué hacen, y vamos a ver si eso es una medida del nivel de confianza de las personas en los pares, cuando no saben quiénes son, porque son personas que conocieron por primera vez, y les acabo de mostrar las encuestas de qué pasa cuando la gente piensa que harían eso. Algunos de ustedes de pronto están pensando aquí, uy, profesor Juan Camilo me va a preguntar que si yo metería los 20.000, y si me pregunta aquí delante de toda esta gente, yo voy a decir que sí. Pero cuando le toque de verdad con la plata, anónimo, privado, sin que nadie más sepa, no, yo no voy a meter esos 10.000 pesos ahí ni de fundas. Por muchas razones. Una razón es, yo no creo que aquí nadie los vaya a meter. Otra razón es, yo los metería. Pero es que creo que nadie los va a meter, yo no voy a perder mi plata, pero si yo creyera que los otros los van a meter, yo los metería. Y otra razón es, a mí me importa un pito si los demás van a meter o no, yo quiero garantizar mis 10.000 pesos, y si me vienen las otras ganancias de lo que los otros contribuyeron, mejor aún. Pero ese es el problema también con las encuestas y con el tipo de ejercicios, y por eso hacemos experimentos con plata de verdad, con ejercicios de verdad. Entonces eso fue lo que hicimos. Me voy a saltar este juego porque estoy mal de tiempo, y ese es otro juego que hicimos que digamos que cuenta la misma historia. Estos son algunas fotos de los experimentos que hicimos. Tuvimos esos experimentos. Este, por ejemplo, es una foto en Caracas. Esto fue en el año 2006, cuando todavía se podía hacer el trabajo de campo en Caracas. ¿Aquí hay venezolanos? ¿No hay? No. En la Universidad de los Andes, por ejemplo, en la Javeriana, en un montón de universidades hay un montón de gente que se tuvo que venir de Venezuela a estudiar acá. Hablen con ellos para que les cuenten de este tipo de historias. Bueno, en fin, y van a ver los resultados, que es todavía más interesante el cuento de Venezuela. Esta es una foto de una de las sesiones en Caracas, en una de las universidades, en la Central. Esto es una foto en Montevideo, en una de las universidades en Montevideo. En promedio la gente se ganaba cerca de $10, en su momento estaba el dólar también como a 2.000 y pico de pesos, eran más o menos 20.000 pesos, y el experimento completo duraba unas 2 horas y media. Esencialmente lo que hacíamos era que metíamos a las 20 personas, las fotos son de muy mala calidad, pero ahí pueden observar que había gente más joven, gente mayor. De nuevo son personas de distintas clases sociales, de distintos niveles educativos, de distintas edades, que eran aleatoriamente escogidos en distintos barrios de cada ciudad. Los metíamos en el salón, les explicábamos el juego, les dábamos la plata y mirábamos a ver qué hacían. Y además les dábamos datos como, por ejemplo, en este salón en particular hay tantos hombres, tantas mujeres, tantas personas de estrato 1 y 2, tantas personas de estrato 3, 4 y 5, tantas personas que tienen educación secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior, y darles alguna idea de la heterogeneidad social que estaba ahí adentro. Listo. Estos son los datos de los porcentajes de gente porque había a veces grupos de 20, de 19, de 18, de 17, 21, 22, 23, los porcentajes de gente que puso los 10.000 pesos en la bolsa. En la muestra total, el porcentaje de gente que contribuyó fue del 21%, y es muy bajo. Y si miran para Colombia, qué tristeza, pero Bogotá vuelve y aparece como la más bajita de todas. ¿Listo? Ese es el dato de porcentaje, pero quiero que miren este dato del máximo. Hubo unos grupos de 20 personas en la muestra total de las 3.100 personas de toda América Latina, de todas esas 6 ciudades. Hubo grupos en donde el 80% de la gente metió los 10.000 pesos. En Bogotá hubo grupos donde el 45% de la gente metió los 10.000 pesos. En las otras ciudades el máximo fue alto. El máximo, o sea, el grupo donde hubo más gente que contribuyó los 10.000 pesos. El promedio es bastante bajo. Esta es una gráfica importante para explicar lo siguiente, y por eso yo les estaba preguntando a algunos de ustedes. Listo, ¿usted metería o no metería? Sí, yo sí metería, pero ¿cuánto cree que se va a ganar? O en otras palabras, ¿cuánto porcentaje cree usted que la gente que está aquí va a contribuir? Porque les preguntamos a las personas, antes de meter los 10.000 pesos, escríbanos en este papelito, en privado también, ¿usted qué porcentaje de gente cree que va a invertir los 10.000 pesos? Y esta es la diferencia entre los que no invirtieron y los que invirtieron. Este histograma está diciendo que si esto va de 0 a 100%, esto quiere decir que ese pequeño porcentaje es una frecuencia muy pequeña de gente que creyó que casi el total o la totalidad de gente iba a invertir los 10.000 pesos. ¿Listo?
Y aquí al otro lado está el porcentaje o la fracción de gente que cree que nadie va a meter los 10.000 pesos. Y miren lo interesante que es la distribución de la izquierda y la derecha. Por ejemplo, miren la frecuencia de gente que cree que nadie va a invertir los 10.000 pesos. En el caso de los que no invirtieron, los que efectivamente no metieron los 10.000 pesos, era como el 10% de la gente que dijo aquí nadie va a meter los 10.000 pesos. Cosa que no pasó como sesión total nunca hubo una sesión donde nadie metiera la plata. Al menos una o dos personas por ahí estaban metiendo. Y en cambio miren la distribución de los que sí invirtieron, las expectativas que tienen, porque tienen fe en las otras personas, si lo queremos poner en sus palabras. Había unas expectativas en el grupo que invirtió de mucha mayor gente que creía que también iba a meter los 10.000 pesos. Y esto va a ser fundamental y es cómo construimos las expectativas de lo que creemos que los otros van a hacer para poder actuar. Si yo entro a un salón donde no conozco a nadie, pero tengo unas altas expectativas porque tengo una fe en la raza humana, o porque creo que en general la gente de esta sociedad, o porque creo que en general la gente de este grupo va a aportar, yo tengo mucha mayor probabilidad de aportar. Y cuando graficamos eso de esta manera, en que pongo en este eje las expectativas de contribución de los demás, porque le preguntamos a cada persona, ¿usted cuántos cree que van a invertir los 10.000 pesos? Y aquí ponemos en este vertical lo que efectivamente terminaron contribuyendo. Cada manchita gris es un grupo. O sea que, por ejemplo, este grupo es el 20% de esas personas contribuyó, pero además esas personas pensaban que en promedio el 20% de gente iba a contribuir. Eso quiere decir este punto. Pero también miren este punto. Este punto quiere decir que las personas creían que el 80% de la gente iba a contribuir, pero efectivamente terminaron contribuyendo como el 35%. Claro, esos que le estoy mostrando son los outliers, los que están lejos de la tendencia. La tendencia está aquí, es estadísticamente robusta. Y la tendencia dice claramente, que si usted tiene más expectativas, usted está más propenso a invertir. Vuelvo y repito, cada manchita es un grupo en alguna de esas ciudades. Si agrupo todas las manchitas de una ciudad, tenemos los rectángulos. Y miren lo que ustedes encuentran ahí, también una relación positiva. Y miren dónde está Caracas y miren dónde está Bogotá. Fue fascinante porque cuando hablamos con los colegas de Caracas, los investigadores, y estábamos en el 2000 bolivariana fuertísima, el chavismo y el antichavismo y demás, fue muy interesante porque nos decían ellos que cuando terminaban los juegos y la gente le pagaban su plata y se iba con su plata para su casa y demás, la gente hacía algunos comentarios y era buenísimo porque los chavistas decían, buenísimo, eso es la revolución bolivariana, aquí todos nos ayudamos. Y los de la oposición, buenísimo porque eso es la oposición. Y el hecho es que había unas esperanzas altas, había unas mayores expectativas, en promedio del 50% y efectivamente en promedio el 40 y tanto por ciento de la gente invirtió en ese fondo común, en esa bolsa de meter los 10.000 pesos. En Bogotá, por ejemplo, las expectativas eran más bajas y además los niveles de contribución todavía más bajos. ¿Listo? Bueno. Esto es del otro juego, pero me voy a saltar eso porque estoy un poco colgado de tiempo. Esto es simplemente para confirmar que la tendencia de que mayores expectativas aumenta la cooperación es igualitico si dividimos los datos por ciudad y en todas las ciudades encontramos una relación positiva estadísticamente significativa ciudad por ciudad. O sea que no es un efecto agregado de ciudades, sino intraciudad también. ¿Tienen estos juegos alguna relación con la realidad? Estos son unos datos que compilamos en un estudio que hicimos donde hay otro juego que no tengo tiempo para explicarles acá en detalle, pero es un juego que mide la confianza. Pero es más o menos equivalente al cuento de usted y los otros 19, pero en este caso es usted y otra persona. Solo que usted no sabe con quién está jugando y usted tiene que decidir si confía en la otra persona o no. Y si usted confía y la otra persona es de confiar, producen una cantidad de plata más grande y se la reparten entre las dos. ¿Listo? Es más o menos parecido a lo de Kevin y Luisa de alguna manera. Ese experimento se ha hecho en un montón de países del mundo. Ese experimento es famosísimo, de hecho este año 2015 está cumpliendo ya 30 años ese juego y se llama el juego de inversión o el juego de confianza. 30 años viene haciéndose ese juego en el mundo entero. Y nosotros logramos recoger información de 24 países donde se había hecho. Y pusimos esa información a contrastarla, por ejemplo, con los niveles de desigualdad real de esos países o con los niveles de desempleo de esos países. Y la relación creo que está bastante clara ahí en la imagen. En los países donde hay mayor desempleo, hay menos confianza entre la gente. En los países donde hay mayor desigualdad social, hay menos confianza entre las personas.
Y por eso no se sorprendan que Colombia esté entre esos niveles altos de desigualdad y bajos de confianza. De eso hemos hecho algunos estudios. Si a alguien le interesa ese tema de la relación entre desigualdad y confianza, hemos hecho varias cosas, pero básicamente el argumento es muy sencillo. La desigualdad social genera distancia social, porque tenemos menos probabilidad de interactuar con personas que son parecidas a nosotros, porque la riqueza material nos distancia unos de otros, y eso hace que generemos menos confianza en el otro o menos conocimiento de la expectativa de lo que va a hacer el otro, y eso hace reducir la confianza. Se han hecho estudios estadísticos de la encuesta mundial de valores sobre confianza, la que les mostré hace un rato, y han encontrado una correlación clara entre las tasas de crecimiento de los países y los niveles de confianza entre las personas. Entonces déjenme aterrizar esto para Colombia con algunos planteamientos por encima. Yo creo que en Colombia le hemos dado un debate muy grande a lo largo de la historia, sobre todo del último siglo, o sea, de mitades del siglo pasado, no, desde comienzos del siglo XX hasta ahora. Creo que se le ha dado mucho debate al tema de si es a través del mercado o es a través del Estado. Y hemos tenido oleadas en Colombia durante el comienzo de la primera mitad del siglo XX de apostarle todo al Estado, y el Estado es el que se va a encargar, el que va a defender a la industria nacional, va a generar empleo, va a traer a la gente a las ciudades. Eso fue todo el gran modelo de sustitución de importaciones, que fue el que gobernó buena parte de América Latina en su momento. Y era una apuesta que era el Estado el que resolvía todo. Después vinieron los 60, los 70, las revoluciones comunistas, vino unos debates muy grandes, la caída del muro de Berlín, pero el surgimiento de la Unión Soviética como apoyo ideológico a un montón de estrategias, y por el otro lado la, digamos, contrabatida de parte del lado de los defensores del capitalismo, y de pronto terminó todo eso en una estrategia grandísima del mercado, y tuvimos en Colombia en particular durante los 90 toda esta idea de la liberalización de los mercados y de privatización de los bienes públicos como una apuesta a generar desarrollo. Y no hacemos sino darle que si es el Estado, que si es el mercado, que si es el Estado es el mercado. Pero no le hemos puesto mucha atención al tema de si es a través de la comunidad y sobre todo desde la confianza entre las personas. Y por eso, sin confianza, ni el Estado ni el mercado van a funcionar. Y cómo construir confianza entre las personas es un reto muy complicado. No es imposible, es posible, pero es muy complicado. Hay muchas instancias de la cotidianidad de ustedes donde ustedes dependen de las soluciones autogobernadas, las soluciones entre vecinos. ¿Cuánto de la oferta de agua de este país depende no del estado del mercado, pero de la solución entre vecinos para hacer acueductos veredales, para manejar los sistemas de irrigación, para poder regar los cultivos y demás? Para hablar solamente de un ejemplo. En ese sentido, tenemos el problema con la confianza y la acción colectiva, y es que no la podemos decretar, no la podemos planear, no la podemos reglamentar, no podemos expedir una ley en el Congreso que diga: decrétese que de ahora en adelante los colombianos van a confiar en los demás colombianos. Y abajo, publíquese y cúmplase. Algunos dirán: uno no puede tener fe en la raza humana. La raza humana está hecha para competir, está hecha para sacarse los ojos. Evolutivamente, los que han leído el Darwin de esa versión de la selección natural diga: esto es la ley del más fuerte y cada uno verá cómo se las arregla. Ese es el modelo de sociedad del que hablaba Margaret Thatcher. Y lo que es fascinante es que la historia del pensamiento desde múltiples disciplinas nos ha mostrado un montón de estudios de por qué cooperar y por qué ha valido la pena cooperar, incluyendo los argumentos evolutivos que les voy a mostrar. Hay un montón de gente desde un montón de disciplinas que ha trabajado el problema de la cooperación. Déjenme saltarme esto porque esto es simplemente algunos elementos claves. Este sí es importante. Desde la psicología, desde la antropología, desde la ciencia política, desde la filosofía política y la filosofía moral, sí se han venido hablando un montón de componentes de lo que se llaman las emociones prosociales como mecanismos fundamentales para poder promover la cooperación. Y entre esos, el concepto de amor, de culpa, de humillación, de orgullo, de envidia, vergüenza, celos, son elementos fundamentales para poder determinar el comportamiento prosocial de las personas. ¿Cómo utilizamos muchos de estos mecanismos o cómo entendemos muchos de estos mecanismos para poder generar comportamientos que son buenos para las personas y buenos para la sociedad? Y lo que es fascinante es que hoy se ha retomado mucho de esto habló Adam Smith hace cientos de años, hace mucho rato.
Pero estos elementos se están volviendo a recoger en la psicología moral, en la psicología experimental, en la filosofía política, en la filosofía moral y en la economía también, para ver cómo incorporamos eso para poder entender cómo funcionan los mecanismos que hacen moverle los botones a las personas para tener comportamientos que sean, por ejemplo, el de confiar en los demás para meter los 10,000 pesos y que al final todo el mundo termine con 20,000 pesos en vez de 10,000 pesos. Porque 20,000 pesos es mejor que 10,000 pesos. Y además porque es un resultado justo. Todo el mundo aportó y todo el mundo sacó. Todos ponen, todos ganan, como la pirinola. Ese modelo básico, clásico del dilema de los prisioneros se ha venido estudiando, tal vez es el juego más importante que se ha estudiado tal vez no, seguro, es el juego más importante que se ha estudiado en teoría de juegos. Y lo fascinante es que este juego se ha estudiado desde la psicología, las matemáticas, la ciencia política, la economía, lo que ustedes quieran. El juego es muy sencillo si uno lo simplifica de esta manera, como lo hace Martin Nowak, que es uno de los, digamos, académicos más importantes en este momento para el modelo. El modelo es: usted puede cooperar o puede defectar, la palabra suena terrible, defect, pero es no cooperar, o sea, no aportar o aportar, cooperar o no cooperar. Si usted coopera y el otro coopera, cada uno se gana el beneficio de la cooperación menos el costo de haber cooperado. Pero si usted decide no cooperar y el otro cooperó, si el otro cooperó y usted no cooperó, usted se gana el beneficio sin haber aportado el costo. Entonces es como recibir todas las contribuciones de los demás sin usted haber metido los 10,000 pesos. Pues claro, B es mejor que B menos C. Blanco es gallina, lo pone. Pero ¿qué pasa si el otro también hace eso? Pues si el otro también hace eso, entonces los dos se ganan cero, porque ni aportan el costo ni se ganan el beneficio y se quedan en las mismas. Que eso es lo mismo de decir: tomo los 10, no, me guardo los 10,000 pesos, no los pongo, nadie los pone, pues quedamos todos con 10,000 pesos. Ese modelo particular ha servido para poder entender por qué, si eso es así, y una racionalidad basada en que yo simplemente voy a hacer lo mejor que yo pueda para ganar lo que yo más pueda, o sea que yo debería jugar D y el otro juega D, pero no solamente yo juego D, sino que yo creo que el otro va a jugar D, porque no tengo fe en las otras personas, sino que simplemente yo digo: aquí nadie va a jugar D, nadie va a jugar C, yo porque voy a jugar C, y perdemos la plata. Y sin embargo, hay evidencia suficiente, se las voy a mostrar de algunas distintas versiones, de que históricamente, desde hace millones de años, la Tierra, el planeta Tierra, la evolución de la vida, muy probablemente surgió, perduró, construyó riqueza, porque fue capaz de resolver este problema. El argumento evolutivo es el siguiente. Esta es la versión de Darwin, para los que les gustan las ciencias naturales. Esta es la versión de selección natural de Darwin, pero esa es una parte de Darwin. Usted tiene un montón de gente que juega C y todo el mundo se está ganando B menos C, ¿cierto? Pero resulta que hubo una mutación y a alguien se le ocurrió jugar D. Entonces usted tiene un montón de gente que todos se están metiendo los 10,000 pesos, ¿cierto? Y todo el mundo se está ganando 20,000 pesos. Y estamos todos contentos y nos abrazamos y somos una comunidad y nos queremos y muy bacano. Y de pronto yo llego y digo: esto está buenísimo. Yo voy a guardarme los 10,000, los otros 19 ponen sus 10,000 pesos. ¿Cuánto me gano yo? 29. ¿Sí o no? ¿Y qué dice la ley de selección natural? Yo me gano 29, ¿cuántos se ganaron los otros? 19, porque yo ya no puse, entonces ya se ganan 19. Yo me gano 29, ellos se ganan 19. En la competencia en el mercado, ¿a quién le va a ir mejor? ¿Quién se va a reproducir más? Miguelito, porque me gané 29, entonces yo voy a reproducirme más. Si lo hablamos en términos genéticos, mis genes se van a reproducir más porque yo tengo un mayor fitness. Eso es como hablamos en términos de la biología. Tengo una mayor poder de reproducción, voy a reproducir más mis genes, y quiere decir que para la siguiente ronda va a haber más parecidos a mí y va a haber más Ds y más Ds y más Ds, y los Ds van a terminar invadiendo, y por selección natural al final terminamos todos en Ds y terminamos todos baila, todos guardándonos los 10,000 pesos, cuando aquí todos estábamos ganando los 20,000 pesos. Eso es lo que dice la mutación y la selección natural. Ese es el argumento darwiniano de esa parte de la selección individual. Resulta que Darwin habló también de la selección grupal, pero a eso no le han parado muchas bolas, por razones, creo yo, entre otras ideológicas. Pero al concepto de selección grupal, que Darwin también lo mencionó, quedó allá como guardado y los biólogos lo guardaron por mucho tiempo, y de unos pocos años para acá se ha venido reviviendo la historia de la selección grupal. La historia de la selección grupal dice que sí, está muy bien, desde la perspectiva de cada una de esas bolitas. Jugar a no cooperar puede ser estratégicamente, evolutivamente exitoso para usted, pero si usted termina en un grupo así, ese grupo como grupo es menos competitivo. Entonces imagínense que yo tengo un grupo de estos al lado de un grupo de estos. Imagínense otra caja de estas con 5 Cs, 6 Cs aquí abajo.
y están compitiendo entre grupos, no entre individuos, entre grupos, por algo, por un mercado, por un recurso, por un bosque, por una zona pesquera, por algo. ¿A quién le va a ir mejor? ¿Al grupo de cooperantes o al grupo de defectores? Al de cooperantes, porque resulta que de cooperantes se está ganando cada uno 20.000 pesos y el otro se está ganando cada uno apenas 10.000 pesos. Entonces, en términos de competencia grupal, va a ser mejor que dentro del grupo se organicen para cooperar y se aguanten las ganitas de guardarse los 10.000 pesos y decir, por el grupo vale la pena los 10.000 pesos, pero además porque se me vuelven 20.000 y porque como grupo va a haber una selección grupal y a esos grupos les va a ir mejor. Pues resulta que eso es lo que ha dicho toda la historia evolutiva de un montón de cosas, incluyendo bacterias, incluyendo seres vivos, desde los más microorganismos hasta los más complejos, de que la selección grupal ha sido absolutamente fundamental, derivada de la cooperación. Darwin habló de eso. Desafortunadamente a Darwin solamente se le ha mencionado esa otra parte que es la de la selección natural y no menos la de la selección grupal. Estas fotos es simplemente 20 años después que pasó con la caída del muro de Berlín y qué ha pasado con todo este debate entre si fracasó o fue exitoso el capitalismo frente al comunismo. Y creo que algunos estarán, o creo que muchos estarían de acuerdo, que tantos años después de caído el muro de Berlín, yo creo que la partida no está saldada. Yo creo que los que han evaluado bien esto se han dado cuenta que ni la promesa del capitalismo logró responder a las grandes necesidades de pobreza y desigualdad de la humanidad, y también esa propuesta de socialismo ha tenido muchísimas dificultades para poder responder nuevamente a esas promesas sobre la igualdad y la prosperidad. Entonces ahí están apareciendo esos debates entre siempre el Estado del mercado y en la mitad la comunidad que. Eso es de lo que estamos hablando. La evidencia que hay, este es un amigo mío de Facebook que se llama Ardipithecus ramidus. Ardipithecus ramidus es uno de nuestros ancestros más importantes que se ha venido estudiando de hace unos pocos años para acá, y es un ancestro que es muy distinto al Australopithecus que tenemos siempre en la mente, al Lucy del que leímos en el colegio durante mucho tiempo. De eso estuvo estudiando durante mucho tiempo Elinor Ostrom sobre la acción colectiva y la cooperación. Y el argumento de el Ardipithecus ramidus es que fue uno de nuestros primeros ancestros que pareciera evolucionó una serie de atributos que no son el típico caso de atributos de alta competencia individual, sino eran unos atributos que eran de menor agresividad, tienen unos caninos mucho más pequeños, de la evidencia que hay arqueológica del estudio, esto ha sido de todas unas publicaciones que han salido de este Ardipithecus, que es un ancestro de nosotros hace 6 millones de años más o menos, que era un ser que era mucho menos agresivo, mucho menos competitivo, en el que las hembras favorecían machos que eran más generosos en vez de ser más agresivos, que estaban dispuestos a compartir más con los demás en vez de estarle cascando a los demás, y que generaban un premio mayor a la reproducción sexual de relaciones que eran más amables y más de reciprocidad, y de confianza mutua y de compartir recursos entre ellos. Ese es otro ancestro del que se habla menos. Nosotros tenemos toda una propensión a pensar en esos ancestros como esos primeros primates que eran altamente competitivos, altamente inteligentes, altamente agresivos, que competían contra los demás animales y fueron evolucionando esa capacidad. La evidencia de este otro tipo de hallazgos sugiere que también tenemos unos orígenes de otro tipo de seres. Hay experimentos que se han hecho recientemente con primates, de la capacidad de los primates para generar procesos colaborativos. Hay un video, pero creo que no alcanzo a mostrarlo porque estoy preocupado por el tiempo. Pero son videos en los que ponen primates en jaulas separadas, en donde tienen que jalar estas varas, y solamente si los dos hacen el esfuerzo juntos, esta barra pesada, porque tiene este peso, es capaz de acercarse a la reja, y en la reja, cuando se acerca a esta barra, pueden comer comida. Y lo que hacen es estudiar qué pasa si le ponen a los dos comida en la bandeja, obvio, blanco es gallina, lo pone, ellos jalan, entienden que al jalar comen y cuando comen satisfacen sus necesidades, pero después le quitan la comida a uno de los dos micos y el otro solo no podría jalar, este no tiene ningún incentivo directo a jalar la barra y sin embargo empieza a haber una comunicación entre ellos y empieza a generar un acuerdo de que entre ellos, entre los dos deberían jalar para que haya comida por lo menos para uno de ellos, y más aún empiezan a encontrar con estos estudios que resulta que este mico logró convencer al otro de jalar, este recibe la comida y después este coge parte de las frutas y se las pasa al otro en agradecimiento.
Ese tipo de experimentos han venido estudiándose cada vez más de esa capacidad que tienen los primates para tener ese poder de prosocialidad, de compartir con el otro, de confiar en el otro para eso. Esto es una cita de Frans de Waal, uno de los primatólogos más importantes que hay hoy, puede ser el primatólogo más importante, que trae a colación los hallazgos de Ardipithecus, ese ancestro nuestro, en donde dice: ¿qué tal si nosotros descendemos no de un chimpancé bravucón, sino de un amable y empático primate como los bonobos? Y él está hablando de unos micos que se llaman los bonobos, que son otros primates distintos a los que estamos acostumbrados. Yo le apuesto que entre ustedes han oído hablar mucho más veces de orangutanes, de gorilas y de chimpancés, y menos de ustedes habían oído hablar de los bonobos. Y ya les voy a mostrar por qué han oído hablar más de chimpancés, gorilas y orangutanes. ¿Qué tal si nosotros compartimos características con estos dos tipos de parientes cercanos en lugar de solo uno que favorece nuestra ideología política personal? Ardipithecus nos está contando algo y habrá poco acuerdo en qué nos está diciendo, pero escuche un refrescante alto en los tambores de guerra que han acompañado todas las teorías anteriores. ¿Por qué hemos construido tantas teorías de discursos políticos sobre la agresión, sobre el poder contra el otro, la agresión hacia el otro, y además en un discurso patriarcal fuertísimo de sumisión de la mujer y de poder por parte del hombre? Y hasta dónde la evidencia científica la escogemos para que cuadre en ese modelo político, y hasta dónde la evidencia científica nos tiene que desmontar de ciertos modelos o teorías políticas que tratan de soportar o no argumentos científicos. Les voy a mostrar evidencias de los que han estudiado estos primates. Esta es la estructura clásica de un orangután, de las colonias de orangutanes. Hay un macho alfa y hay hembras alrededor, y el macho alfa anda solo todo el tiempo. Y cuando necesita reproducirse, consigue alguna hembra para reproducirse. Las hembras están interesadas en aparearse con el macho alfa, porque saben que el macho alfa va a proteger a sus bebés, y por lo tanto las hembras van a buscar ese macho alfa para que su bebé tenga como papá el duro de la manada. Esa es la estructura clásica, pero no hay casi intercambio entre ellos. Gorilas es parecido, pero la diferencia es que las hembras andan muy cerca con el gorila macho alfa. Entonces la estructura de incentivos y demás también es parecida, pero están andando mucho más juntos, hay mucho más manada, no es el macho alfa andando solo y que solo busca hembras para reproducirse. Los chimpancés, paseo bugueño, machos por un lado, hembras por otro lado. ¿Listo? Y cuando hay necesidad de reproducción, hay muchísima agresión, porque entonces lo que usted tiene es bandas de chimpancés andando solos para combatir y pelear territorio y matar a los de los otros que están compitiendo por el territorio y los recursos, pero hay muy poca interacción social. Y los bonobos, todos con todos, juntos, mezclados sexualmente y mezclados en términos de género, de sexo, hay mucho más interacción entre ellos. De hecho, entre todos esos 4 tipos de primates, los menores niveles de agresividad y de homicidio y de cascarle a los demás se están encontrando entre los bonobos que comparados con nosotros. Entre los bonobos hay mucha más homosexualidad que entre los otros 3. Hay mucho más relaciones pacíficas. Más aún, las disputas de territorios y de recursos y demás entre los bonobos se resuelven en su gran mayoría con sexo. Y le bajan a la testosterona. Y es una forma de resolver disputas mucho más pacífica que los otros. ¿Cómo resuelven las disputas estos? Hasta matar al otro. Un macho alfa está tratando de quitarle el territorio o la corona al macho alfa, y un macho no alfa quiere quitársela. Agresión total. Los niveles de agresión de los bonobos son mucho más bajitos. ¿Listo? ¿A cuál de esos 4 nos parecemos más los humanos? ¿Cómo funcionamos socialmente? Muy probablemente nos parecemos mucho más a los bonobos que a los otros grupos, por lo menos contemporáneamente, y para eso no hay que ver sino cómo está funcionando la sociedad hoy. Estos son imágenes de los bonobos contemporáneos, de hecho tienen un parecido muy grande con el caso de Ardipithecus. Son caninos mucho más pequeños, están erguidos, mucho uso de las manos para usar herramientas, para compartir recursos y demás. Y los bonobos, lo ha estudiado Frans de Waal y les recomiendo que busquen la literatura de él. En la página de Welde hay unos videos maravillosos sobre cómo han estudiado todos estos bonobos. Es una posibilidad de ver eso de otra manera. Esas redes sociales que construyen mucho más fácil, porque es mucho más fácil construir redes sociales así que tratar de construir capital social así. Esas redes sociales sabemos hoy que tienen un montón de efectos positivos. Hay estudios de Christakis y de Fowler de cómo las redes sociales han demostrado que, por ejemplo, contagiamos el tabaquismo o la falta de tabaquismo.
la obesidad o la reducción de la obesidad. Estos son paneles que han hecho estudios durante 20, 30 años de seguimiento a comunidades enteras y le van haciendo seguimiento a la gente de si fuma, si no fuma, si come bien, si come mal, y cómo la obesidad y el tabaquismo se contagia de unos a otros, es contagioso. La felicidad también, los reportes de felicidad, si la persona se considera feliz o no. Entonces usted empieza a encontrar clústeres de gente que se empieza a reunir felices entre felices y otros clústeres de gente que está menos feliz con otra gente que está menos feliz, y se van generando efectos de red de contagio. Yo sé que suena chistoso, pero esto es absolutamente importante, porque las consecuencias de salud pública son fundamentales, son profundamente importantes. Las consecuencias de salud pública cuando es contagioso el tabaquismo, o es contagiosa la obesidad, o es contagiosa la felicidad. Voy a pasarme de las redes sociales a las redes neuronales. Hay muchos estudios hoy sobre cómo funciona el cerebro. Ese cerebro hoy lo hemos estudiado en términos de las regiones que funcionan, qué partes del cerebro funcionan en la parte emocional, qué partes funcionan en la parte calculativa, racional, lo que se llama el sistema límbico y el sistema ejecutivo. Se han hecho estudios, incluyendo experimentos de estos con plata. Les voy a mostrar, déjenme saltarme este y más bien les muestro este otro rapidito. Este es un experimento clásico. Este experimento es de la siguiente manera: usted le toca ser jugador 1 o jugador 2. Si usted juega jugador 1, puede jugar a la izquierda y cada uno se ganó 15.000 pesos. Si usted juega a la derecha, tiene que esperar a ver qué hace el jugador 2, y el jugador 2 puede jugar a la izquierda o puede jugar a la derecha. Si el jugador 2 juega a la izquierda, lo deja usted con 60.000 pesos y él se queda con 75.000, y si el jugador 2 juega a la derecha, usted se queda con 0 pesos y el otro queda con 135.000 pesos. Tenaz, ¿no? Así este juego lo han jugado en dólares de verdad. Entonces usted es el jugador 1 y usted dice, miércoles, ¿qué hago? Si me voy a la izquierda, garantizo 15.000 pesos y cerramos el juego y no va más, y no me expongo a la posibilidad de que el otro haga algo que a mí no me guste. Pero si juego a la derecha, también me expongo a la posibilidad de que el otro juegue a la izquierda, y en vez de yo ganarme 15, me gane 60, y es multiplicar por 4 mi inversión. Pero ¿qué tal que el otro le dé por jugar a la derecha? Y si el otro juega a la derecha, me deja a mí en nada, pierdo los 15.000 que tenía asegurados aquí, y el otro se lleva 135.000 pesos. Y la verdad, yo no sé qué me daría más piedra: que me deje a mí con 0 o que además el otro le lleve 135. ¿Se acuerdan las emociones prosociales? Orgullo, envidia, culpa. Todo eso está metido ahí. Todo eso está metido ahí. Entonces, si usted es jugador 1, usted tiene una situación muy complicada. Y si está jugador 2, todavía más complicada. Imagínese que usted es jugador 2 y le dijeron, oiga, esa persona decidió jugar para acá, a la derecha, y ahora usted tiene una encrucijada de si usted juega a la izquierda o a la derecha. Y usted dice, uy, juego a la izquierda, le mando al 60, me quedo con 75, chévere, 75.000 pesos. Pero es que si juego a la derecha, 135.000. Y con 135.000 pago la cuota del televisor que estoy colgado. Con 135.000 compro el remedio de mi mamá que está enferma y no lo puedo conseguir. O con 135.000 abro una rumba esta noche con todos mis amigos. Complicado. Cojamos este juego, metamos a la gente en un escáner de resonancia magnética funcional y miremos qué pasa en el cerebro. La forma como esto funciona, para los que no saben, es que esto hace un escáner de 3 dimensiones del cerebro y mira qué regiones del cerebro están circulando oxígeno. Eso quiere decir que esa zona del cerebro que circula oxígeno se está activando para eso, y nosotros ya sabemos qué zonas del cerebro se activan para qué tipo de cosas. Y efectivamente a la gente, cuando la ponen a jugar ese juego, aquí hay varias fotos de varias personas, efectivamente encuentran que se prenden unos pedazos que son, si ustedes miran mi cabeza, es como si me miraran aquí, y es toda esta parte que se llama el precórtex frontal, que es la parte ejecutiva del cerebro, que es la que se encarga de un montón de cálculos. ¿Qué cálculos? Me gano 15, multiplico por 4, son 60, me gano 0, me gano 135. Entonces ya empezamos a entender qué pedazos del cerebro están funcionando para tomar estas decisiones, y estas fotos son de gente que jugó ese juego que les acabo de mostrar, solo que no en miles de pesos, sino en dólares, o sea que es el doble en pesos, con estudiantes universitarios. Y efectivamente se prenden eso. Pero hay un pequeño detalle de esa foto, esta palabra computador. Resulta que estas son las imágenes de personas que les tomaron la foto y les dijeron, usted está jugando este juego como jugador 1 o jugador 2 con un computador. Y el computador está tomando la decisión con algún algoritmo en donde decide, o aleatoriamente, o decide de alguna manera, si juega a la izquierda o juega a la derecha.
A otro grupo de gente le hicieron el mismo experimento con la misma plata y el mismo juego, pero les dijeron, usted va a jugar con otro ser humano. ¿Qué sabemos de estas zonas del cerebro? ¿Saben qué hay en el resto de zonas del cerebro? Todo el pedazo de la amígdala, de la zona insular, que es un pedazo viejísimo del cerebro que funciona para todas las reacciones animales fuertes, las de rabia, las de asco, las de odio, las de todo eso, las de retribución sexual, las de afiliación, las de las sensaciones de la traga con el otro, todas esas otras se están prendiendo todas al tiempo, además de la calculadora. ¿Saben qué nos está diciendo eso? Que un ser humano real, cuando sabe que está interactuando con otro ser humano real, porque tengo el grupo de control, ese es mi contrafactual y es los que no están interactuando con humanos sino con computador, están metiendo al tiempo un montón de sensaciones y de emociones y de relaciones conflictuales complicadísimas. Entonces, la caricatura, imagínensela, el diablito aquí al lado diciéndole al tipo, eche para la derecha, quédese con los 135. Y el angelito aquí al otro lado diciéndole, no hermano, ¿cómo le va a hacer eso al otro? Mire que 75 también es chévere, pero además no se da cuenta que el otro confió en usted. ¿Cómo lo va a echar para este lado? Si el otro se fue para acá fue porque confió en usted, por lo menos retribúyale esa confianza. Y el otro aquí al lado, coja la plata, deje la pendejada. Mire que 135 es multiplicar por un número gigantesco sus ganancias de 15,000. Es una relación de retorno de la inversión altísima. Es un cálculo económico perfecto, debería ser eso. Y el otro le decimos, ¿y qué? ¿Y va a dejar al otro con 0 y usted con 135? Y no le da pena, no le da vergüenza, no le da dolor, no le molesta o no el resultado del otro. Ese es parte del punto. Ese cerebro, dice uno de los expertos en estas vainas neuronales, el cerebro entra en una lucha de fuerzas para resolver el conflicto entre querer aceptar el dinero por su valor planeado, que es la parte ejecutiva del precórtex frontal, y el disgusto o insatisfacción por ser tratado injustamente, que es toda la parte de la ínsula. Y eso es lo que está diciendo la evidencia. Esto lo han venido estudiando un montón de gente desde la psicología, de cómo nosotros construimos todas estas relaciones de cooperación desde las distintas actividades que tienen que ver con, primero, coordinar y comunicar. Oiga, yo estoy dispuesto a hacer esto. ¿Se acuerdan las dos condiciones? Yo estoy dispuesto a hacer esto y yo quiero esperar que usted también esté dispuesto para que los dos nos metamos en el negocio y ganemos del negocio. Se necesitan niveles de tolerancia y de confianza. Tolerancia incluida para poder entrar en una relación de esperar una acción cooperante del otro. Y para eso construir normas o instituciones, y normas e instituciones es, empezamos a mirar feo a los que no contribuyen, empezamos a chiflarles, ese pequeño saltico que hubo en Bogotá de los pitos cuando dijeron vamos a pitarles a los que se cuelgan en Transmilenio, cuando se dio toda esa manada de colados en Transmilenio y demás, empecemos a utilizar un montón de mecanismos de normas e instituciones, también otras instituciones como pongamos a la policía a frenar a las personas que se cuelan y demás, todo ese tipo de mecanismos, cómo hacemos para jugar con todo esto al tiempo para poder resolver esos problemas de colaboración. Rizalotti es un neurólogo que ha hecho una de las contribuciones más importantes a esto y es demostrar además que en los cerebros de todos nosotros hay una vaina que se llama las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que tienen un montón de primates, incluyendo los humanos, y que son unas neuronas que lo único que hacen es emular dentro del cerebro las acciones de los otros. De hecho lo descubrieron por accidente y la historia es fascinante, pero esa búsquenla después ustedes en Wikipedia o en Google. Pero las neuronas espejo las descubrieron por un accidente y es la evidencia de que nosotros cuando vamos a estar en una relación interpersonal, piensen en el señor que está dentro del escáner del cerebro y le dijeron que está jugando con otro humano, que hubo unas neuronas del cerebro que se llaman las neuronas espejo, que lo que hicieron fue construir una imagen del otro para poder en su cerebro tratar de generar las reacciones químicas y sensoriales de qué sentiría el otro si yo le mando los 60,000 pesos, o si lo dejo en ceros, o si me quedo con los 135. Y esas neuronas espejo son fundamentales para poder construir un otro en nuestro cerebro, para poder construir esa relación de intercambio. De eso habló Adam Smith hace años, donde no había ni siquiera resonancia magnética funcional, ni nada por el estilo. Pero Adam Smith hoy estaría fascinado con los hallazgos de las neuronas espejo, porque Adam Smith hablaba de la simpatía, y para él el concepto de simpatía era la imagen del otro en nuestra racionalidad. Y Adam Smith escribió sobre eso cosas maravillosas, en donde decía Adam Smith, yo no puedo sentir el dolor suyo, pero la forma como yo siento el dolor suyo es que yo me imagino si yo lo sintiera.
Y cuando yo me imagino que el dolor suyo lo siento yo, soy capaz de generar empatía con usted. Ese fue el truco analítico que logró Adam Smith para decir, yo no voy a ser capaz nunca de sentir su dolor, pero si yo me imagino cómo me dolería a mí, soy capaz de generar la simpatía por el otro. Ese es Adam Smith, el de la riqueza de las naciones. Ese es Adam Smith, el del que hablan de la mano invisible del mercado. Pero es que resulta que dependiendo de en qué lado está usted ideológico, a usted le interesa leer solamente la mano invisible del mercado en la riqueza de las naciones y no se lee la teoría de los sentimientos morales de Smith. Y los que leen la teoría de sentimientos de los morales de Smith, que es normalmente en ciencia política y en antropología y en filosofía y demás, no se leen la riqueza de las naciones, que es la que leen solo los economistas. Así de maravilloso fue el trabajo de Adam Smith. Tiene un montón de pasajes sobre todo ese tema de cómo sentimos por el otro cuando nos ponemos nosotros en los zapatos del otro. Darwin habló de eso cuando hablaba del problema de la empatía hacia los demás. Darwin, el que escribía sobre la selección natural y sobre el que escribía sobre el cuento de la ley del más fuerte, que además son reinterpretaciones caricaturescas de lo que él estaba hablando en realidad. Y él estaba hablando de los instintos sociales, no solamente los instintos individuales. Si él actúa para el bien de los demás, él recibirá la aprobación de los demás y ganará el amor de aquellos con quien vive. Y este último premio será sin otro, y sobre todo cuando el otro es tan distinto a nosotros. Muchas gracias.